¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Hoy día vamos a hablar de varias de las cosas que hemos estado conversando durante este último mes, sobre todo, y algo que está pasando en lo que puede transformarse en una ruptura épica, porque siempre fueron aliados, pero Europa y Estados Unidos están llegando a situaciones bastante tensas, Raúl, que no sé si es que tenían asideros, estoy hablando de Inglaterra, de Francia, Italia, en fin. No es una cosa como para suponer que era obvio, porque si es que había en la Europa occidental algo que se cuidaba, era la relación con Estados Unidos. ¿Qué pasa? La Alianza Atlántica, y ese ha sido el pilar, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción de la economía mundial, del orden internacional. Por supuesto estaba la Unión Soviética, está China, pero la Alianza Atlántica es realmente la roca en la cual ha descansado el mundo en que vivimos. Y ahora se comienzan a apreciar grietas profundas en esta alianza. Y bueno, básicamente ha sido la política del presidente Donald Trump de decir, ¿saben qué más? Basta de abusar de los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido que colocar la defensa para el mundo. Es decir, si hay hoy día estabilidad es porque nosotros hemos desarrollado el armamento, hemos generado las condiciones para un bienestar mundial. Bueno, eso ya no lo vamos a financiar solo y ahora ustedes, europeos, por decirlo en forma coloquial, se van a rascar con sus propias uñitas. Ustedes se van a preocupar de vuestra defensa. Y en concreto, le ha dicho, ustedes tienen que destinar unos 600 mil millones de dólares a invertir, y buena parte de esa inversión debe ser en defensa, porque no pueden seguir contando en forma automática con nuestra cobertura. ¿En defensa que incluye armamento estadounidense? Exacto. Y buena parte de esa cantidad tienen que comprarla en armamento estadounidense. Ustedes pueden producir vuestros propios armamentos, pero en muchas de las cosas que ustedes no van a alcanzar a desarrollar y que nosotros tenemos, pues bien, tienen que comprarlas a nosotros y vamos a fijar esa cuota de 600 mil millones de dólares. Y después, bueno, ha planteado ya le ha aplicado a la Unión Europea un arancel del 15% y lo aplicó al estilo Trump. ¿Cómo? Diciendo, bueno, yo creo que a Europa deberíamos aplicarle el 30%. Y los europeos despavoridos dijeron, no, pero ¿cómo? Con 30% nuestra industria automotriz no puede competir con un arancel del 30%. O sea, un impuesto de 30% a cada auto europeo, especialmente alemanes, que se ven en Estados Unidos, nos dejan fuera del mercado. Y al estilo Trump dijo, bueno, dejémoslo en 15. Y los europeos suspiraron con alivio y dijeron, menos mal. Pero la verdad es que después de este acuerdo que firmó la señora Van Leyen, que es la encargada de llevar las negociaciones por parte de la Unión Europea, hay una gran decepción, hay una gran amargura en Europa y sienten que Estados Unidos los ha humillado, los ha pasado a llevar y, bueno, los primeros en plantearlo y de manifestar este descontento fueron los franceses, pero en general, en toda Europa, hay un malestar muy grande y sienten que Estados Unidos los ha humillado, que Estados Unidos les ha impuesto condiciones realmente abusivas que no correspondían y que esto quiebra en alguna medida la alianza. Ahora, los europeos tuvieron, por decirlo así, hasta un ataque de pánico cuando consideraron de que podía cerrársele las puertas al mercado estadounidense, porque hay una cantidad enorme de productos que son exportados a Estados Unidos. Sí, ahora, esto que está ocurriendo, Raúl, ¿qué tanto tiene que ver con las otras cosas que están pasando? El hecho de que, por ejemplo, el presidente Trump le diga a Europa de que está de alguna manera abusando de ellos, bueno, tiene relación
con que hay otro peligro que eventualmente está creciendo a los ojos de Estados Unidos, que se llama China. Está la situación de Rusia con Ucrania, donde a veces Putin es aliado, otras veces no es aliado. Lo mismo pasa con Ucrania. ¿Cómo calza esta situación en este movimiento que se ha producido con la llegada de Donald Trump? Bueno, yo diría, volvería con la imagen de cada cual se rasca con sus propias uñas, y Estados Unidos ha dicho: nosotros nos vamos a encargar de nuestro adversario directo, que es China, y queremos concentrar nuestras fuerzas allí, nuestras fuerzas militares, y también nuestra capacidad económica, y confrontar a China y a China. Por supuesto, Estados Unidos está en negociaciones con China y también está el mismo tema de aranceles, y esas conversaciones no han concluido. Inicialmente Estados Unidos le planteó aranceles muy altos y ahora, como lo hizo con Europa, los está bajando. Pero quiero decir que en relación a Europa, en este momento Trump obtuvo una victoria neta. Si hay que, digamos, en política internacional no se suele hablar de quién ganó, quién perdió, se habla en un lenguaje diplomático, pero la verdad cruda es que Trump debe estar sonriendo de oreja a oreja, porque lo que ha ocurrido ha sido una victoria absoluta en su capacidad negociadora frente a los europeos, que este sentimiento de humillación no es en vano, es porque realmente perdieron el round en forma muy clara, y claro, hay una serie de explicaciones. Además, digamos, Europa se compromete a comprar insumos energéticos, gas, petróleo, a Estados Unidos. En fin, le impuso a Estados Unidos una cantidad de condiciones a Europa, y lo que los europeos han ganado a cambio es seguir vendiendo lo que ya vendían. De manera que este es un round absolutamente a favor de Trump. No va a ser decisivo para el desarrollo de Estados Unidos, pero Trump tiene algo muy concreto que mostrarle a su electorado y decir: ven, esto es lo que se gana cuando hay decisión, cuando hay astucia, claro, a diferencia, como lo hace él siempre, de mis predecesores, porque él no... todo blandito. Exacto, y que no consiguieron nada, y todo el mundo abusaba, y éramos el ridículo del mundo. Estos son los adjetivos que utiliza el presidente Trump, ¿no? Ahora, hay un punto, sí, que hay que tomar en cuenta en estas realidades internacionales, de que estas cosas dejan cicatrices. Europa, claro, cede, puede parecer una victoria de Donald Trump extraordinaria, pero eso no significa de que aplauden, de que están felices. Y desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser un momento que no necesariamente puede ser muy distante de que venga la revancha? Tú tienes toda la razón, y los europeos son, digamos, tienen memoria muy larga. Sí. Pero acá lo que estaba de fondo, si tú lo quieres de un punto de vista macro, era el proyecto del cual los franceses son quizás los más destacados, de lo que ellos han denominado la autonomía estratégica. Es decir, poder pararse sobre sus propios pies y no depender de Estados Unidos. Por ejemplo, un ejemplo claro es Europa dependía de la Unión Europea, depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense. Estados Unidos tiene una capacidad nuclear y coheteril que no tiene rival, y por lo tanto Estados Unidos siempre le dijo a los europeos: ustedes tranquilos, porque no tienen que desarrollar la misma capacidad que los soviéticos y estar de igual a igual, porque siempre nos tienen a nosotros y con eso tienen más que suficiente. Bueno, ahora Estados Unidos ha cambiado el discurso, dice: ustedes tienen que crear su propia industria. Su propia industria. Pero a la vez, Estados Unidos le dice: ustedes tienen que comprar nuestro armamento. Está bien que sean autónomos, pero autónomos con nuestros recursos, es decir, comprados. Y esto en Francia ha caído de manera muy mal, en el sentido de que los franceses eran los grandes cultores de esta autonomía estratégica, y ahora queda con un signo de interrogación qué pasa, y Europa está ahí en el medio entre China, que es un mercado muy importante para los europeos, y Estados Unidos, y con un Estados Unidos que ya no es el aliado estrecho de 100%, es decir, cierra los ojos
Estados Unidos está ahí, no tenemos que preocuparnos, eso se está quebrando. Y por lo tanto, este es un cambio muy profundo en los balances de fuerzas internacionales. ¿Cómo esto de alguna manera topa con las otras fricciones que están vigentes en este momento y particularmente lo que está pasando en Medio Oriente? Pero mira, pusiste el dedo en la llaga, Fernando, porque eso es quizás el ejemplo más relevante donde Europa, o y algunos de los países europeos, fuera de la Unión Europea, están emancipando de Estados Unidos, y mientras Estados Unidos apoya en forma absolutamente incondicional a Israel, o si no absoluta, mayoritariamente, Gran Bretaña y Francia han dicho: nosotros vamos a reconocer un Estado palestino. Ahora, esto de reconocer un Estado palestino no tiene mayor relevancia en el sentido de que hay hoy día 140 o algo más de países que reconocen el Estado palestino. Lo interesante es, si tú vas a reconocer un Estado palestino, es brindarle los recursos para que se constituya. Eso es lo realmente significativo. El resto es una declaración de intención. Y bueno, tú puedes decir: yo estoy por un Estado palestino, pero no sé cuándo va a ocurrir eso. ¿Y tú notas que en la posición de Gran Bretaña, de Francia y algunos otros países europeos respecto de esta aprobación de un Estado palestino va en esa dirección de no solamente ser palabras, sino que necesitan ayuda? ¿Aportamos o qué? Bueno, eso está por verse, porque se verá cuando llegue el momento, pero el paso que ha dado Francia, y especialmente Gran Bretaña, que siempre va muy de la mano con Estados Unidos, es muy importante y marca un distanciamiento en una situación crítica en que, de hecho, los intereses no son 100% convergentes entre muchos de los países europeos y Estados Unidos. Es decir, Europa también compite por el mercado de Arabia Saudita, compite por el petróleo del Medio Oriente. Por lo tanto, allí hay políticas nacionales que divergen no solamente entre Estados Unidos y Europa, sino que entre distintos países europeos, y cada cual busca su interés. Pero lo que está ocurriendo frente a Gaza y la situación, el desborde, es decir, algo se rompió ahí, Fernando. Sí. Las imágenes y la crisis a la cual se está viviendo Gaza es de tal volumen, es de tal proporción, que se ha transformado en un tema político interno en los países. Es decir, cuando uno ve las manifestaciones en Francia, en Gran Bretaña, en Holanda, en diversos países, en respaldo o en solidaridad con el sufrimiento de la población de los gazatíes, bueno, uno se da cuenta de que esa presión política ha ido creciendo. Y eso en Gran Bretaña tú lo ves con claridad. Starmer no era partidario de reconocer un Estado palestino, sin embargo, él mismo lo ha admitido, la presión en el seno de su partido laborista era de tal volumen que políticamente se le hacía imposible no dar este paso, y lo dio obligado por las presiones que estaba sufriendo. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante, porque si es que hoy día miramos el mundo así en forma muy esquemática y muy rapidita, si tú quieres, tú ves dos grandes conflictos, el de Gaza que tú estás hablando y lo que está pasando en Ucrania con Rusia, además de otras cosas que eventualmente pueden haber, pero son los dos grandes conflictos que hay. Por cierto, los superpoderes siempre están metidos en todos, digamos. Conflictos vivos, como se dice así, donde hay armas de fuego operando todos los días. ¿Cómo se puede funcionar estando proveyendo o teniendo que ver o teniendo que mostrar fuerza en dos fenómenos totalmente distintos que están en distintos continentes y que eventualmente uno supondría, hacerse cargo de dos cosas de esta envergadura o ser parte de eso te limita no solamente tu posición económica frente a tu propio país, sino que además, ¿qué pasa en términos del futuro? Sí, y también desde el punto de vista diplomático, o sea, sí, que es muy importante, digamos, buena parte del esfuerzo de Estados Unidos está en aislar a Rusia
de conseguir que, digamos, los países no le vendan y ha amenazado con sanciones económicas. En el caso del Medio Oriente, la situación es más compleja, pero también allí Estados Unidos se ha quedado aislado. Es decir, el hecho que Francia y Gran Bretaña estén dispuestas a reconocer un Estado palestino en circunstancias que Estados Unidos ha dicho que no. Y si uno ve el comunicado del Departamento de Estado criticando la posición de los europeos, diciendo que esto debilita los esfuerzos de paz que Estados Unidos está realizando, diciendo casi que están trabajando en contra de las iniciativas estadounidenses, bueno, tú ves la profundidad del conflicto que se está viviendo. Y ahora, ¿qué pasó con las alianzas clásicas? ¿Qué pasó con la OTAN, por ejemplo? Que ahí interviene Europa y Estados Unidos. Bueno, en parte esta idea de que Estados Unidos le dice a Europa, ustedes tienen que preocuparse de vuestra propia seguridad. La OTAN es la alianza donde se plasma militarmente esta comunidad de intereses, y eso ha ido disminuyendo, y por lo tanto para los europeos han comenzado a surgir dudas hasta dónde pueden confiar en el artículo 5 que dice: si uno de los países miembros de la OTAN es atacado, el conjunto tiene la responsabilidad de responder. Claro. ¿Hasta qué punto, si algún país con el cual Estados Unidos tiene fricciones porque no ha acatado o no se ha subordinado a sus políticas económicas o no está contribuyendo a la defensa en los montos que Trump lo ha planteado, en qué medida Estados Unidos va a responder? Bueno, hay una gran interrogante. Hay un montón de interrogantes todavía que no están claras, pero que son obvias, como esas que tú estás diciendo, porque si estás yendo contra Europa, tus aliados históricos, eso tiene costo. Tiene costo y creo que estamos entrando en un nuevo capítulo. Okay. Vamos a este capítulo. El capítulo Los libros de todos los jueves, este libro fracturados de cuentos, 11 cuentos de Odette Mañé, de la editorial Foria. Bueno, está muy chiquitito. Este libro es un libro muy interesante. El título nos dice volúmenes, porque son 11 historias, 11 cuentos de personas que vieron sus vidas interrumpidas, fracturadas, a raíz de episodios, situaciones, todas en el campo de los derechos humanos. Algunas muy dramáticas y están muy bien narradas por Odette Mañé, que es periodista y diplomática, tuvo varios cargos, embajadora internacional, de manera que en estos cuentos ella plasma gente que probablemente ella conoció, pero que son historias, algunas de ellas muy desgarradoras, y otras que son de personas que resultaron, es desgarradora de otra manera, no porque enfrentaron la represión directa, sino que fueron las víctimas de la desadaptación, de haber tenido que el problema del exilio, que no encontraron su lugar en el mundo y sus vidas resultaron exactamente lo que el título del libro, fracturada. Y son 11 historias en un género que es muy complejo. El cuento corto es una de las formas literarias más difíciles. O sea, solamente muy buenos escritores se atreven a enfrentarlo, porque tú tienes que conseguir muchas cosas en muy pocas líneas. Claro. En el periodismo decimos, escribo largo porque no tengo tiempo para escribir corto. Es decir, escribir corto, conciso, es muy, muy difícil. Es un arte que cuesta controlar y bueno, Odette Mañé ha aceptado este desafío y escribe estos 11 cuentos cortos que realmente son cortos. Es decir, cuando digo cortos son 4 o 5 páginas. Pues, tú ves que el libro es delgadito. Exacto. Fracturado, 11 cuentos de Odette Mañé. Oye, una cosa, el género del cuento, nosotros aprendimos en Chile, ¿dónde se aprende cuentos? Se aprende en el colegio, cuando te empiezan a enseñar de los grandes cuentistas nuestros que tuvimos en algún momento dado. Claro, los cuentacuentos y una serie de otras personas. Pero los cuentos tienen una característica bien interesante,
es que se quedan fijos algunos cuentos en tu En la memoria, Ujú. pero mucho más que una novela, mucho más que un libro más amplio, qué sé yo. El cuento corto, sobre todo, te empuja a que tú te fijes en lo que se está diciendo. Exacto, porque es un episodio. Claro. Entonces, digamos, ese episodio y cómo la persona reaccionó o qué, cómo se desarrolló ese episodio es muy conciso y claro, si está bien contado, el cuentista que yo he leído que más me ha impresionado es Maupassant, este gran cuentista francés. Claro, es decir, yo puedo recordar la mayoría de sus cuentos y son episodios muy concretos. Recuerdo uno, por ejemplo, en que sube la marea y la desesperación de un individuo que corre, 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 huyendo de la marea que está subiendo. Bueno, y eso lo leí cuando... A propósito de los anuncios de tsunami que eventualmente Exacto. Absolutamente. Bueno, muchas gracias Raúl Soro una vez más por haber estado con nosotros aquí en tu sección de día jueves. Muchas Súper. gracias. Hasta el próximo jueves. A todos ustedes un gran saludo y nos encontramos el próximo lunes.